La paciente llevaba horas sin respuesta, sin reflejos, sin actividad cerebral detectable. Su mente estaba en silencio absoluto y el cuerpo no tenía por qué volver. Pero entonces, sin aviso, sus ojos se abrieron. Ese día, la ciencia tembló. El doctor Félix Aguirre tenía 51 años y un cansancio que no se curaba con sueño. Era un cansancio que se acumulaba en la mirada, en el silencio que guardaba después de cada diagnóstico. Había visto cuerpos apagarse lentamente. Había visto otros rendirse en minutos. Creía entender el cerebro humano. Creía conocer sus límites, sus fronteras, sus puntos de no retorno, hasta que conoció a Elena Márquez. Aguirre era un neurólogo de la vieja escuela. No tenía electroencefalograma, no tenía imágenes radiológicas, no tenía laboratorios sofisticados. Solo tenía sus manos, su estetoscopio de madera pulida por años de uso, y la experiencia de quien ha visto demasiadas noches sin explicación. Para él, el cerebro era el órgano más misterioso del cuerpo humano. 1,5 kilos de tejido nervioso que contenía todo lo que una persona era: memoria, personalidad, voluntad, conciencia. Cuando el cerebro callaba, la persona desaparecía. O eso era lo que todos los libros afirmaban. Era el invierno de 1917. El hospital improvisado ocupaba un edificio antiguo de 3 pisos, con muros húmedos, pasillos estrechos que olían a desinfectante y lámparas de queroseno que creaban sombras largas. El silencio era espeso, interrumpido apenas por la tos ocasional de algún paciente distante. No era un lugar acogedor. Era un lugar de espera, de decisiones que nadie quería tomar. Aguirre estaba revisando notas cuando escuchó el sonido inconfundible de una camilla siendo empujada por el pasillo. 3 enfermeras entraron a la sala principal. Sus rostros estaban serios. No hablaban entre ellas. Eso nunca era buena señal. El cuerpo de una mujer joven reposaba sobre la camilla, inmóvil, cubierto con una manta militar de lana gris. Su piel era pálida, casi translúcida, como si la vida hubiese sido retirada sin aviso. Colapso neurológico después de una fiebre prolongada, anunció la enfermera más experimentada. No responde desde el amanecer. Llegó de un pueblo cercano. La familia dice que estuvo enferma 3 días con fiebre alta. Esta mañana simplemente se apagó. Aguirre se acercó lentamente. Apartó la manta con cuidado. Vio un rostro tranquilo, sereno, casi inmóvil. Elena Márquez, 30 años, sin trauma visible, sin heridas, sin causa aparente. Solo una palidez que sugería que algo fundamental se había desconectado. Las pupilas no reaccionaban. Aguirre acercó una lámpara pequeña a los ojos de Elena. Las pupilas permanecieron dilatadas, fijas, sin el reflejo fotomotor que todo ser vivo consciente debería tener. No había reflejo corneal. Tocó suavemente la córnea con un algodón esterilizado. Ningún parpadeo, ninguna reacción defensiva. No había respuesta al dolor. Presionó el esternón con fuerza. El cuerpo no se retiró. No hubo mueca. No hubo tensión muscular. El cuerpo estaba presente, pero su mente no. Aguirre sostuvo la muñeca de Elena entre sus dedos. El pulso estaba ahí. Lento, sí, pero injustificablemente regular para un cerebro supuestamente desconectado. 60 latidos por minuto, como si el corazón no supiera que debería estar en pánico, como si operara bajo instrucciones que ya no venían del cerebro. Pero algo no encajaba. En un coma profundo, el sistema nervioso autónomo suele desestabilizarse. El corazón acelera o desacelera sin patrón. La presión arterial fluctúa. La temperatura corporal cae. Pero aquí, cada signo vital operaba con una precisión que no correspondía al estado neurológico. Era como si el cuerpo hubiera tomado el control sin esperar órdenes del cerebro. Tomó su estetoscopio y lo colocó sobre el cráneo de Elena, como se hacía en la época. Escuchó. Silencio profundo. Absoluto. No había el murmullo vascular que normalmente se percibía. No había los pequeños sonidos que indicaban actividad cerebral. Era como si todo se hubiera detenido. Como si alguien hubiera apagado todas las luces de una ciudad y solo quedara la estructura vacía. Pero la respiración era sorprendentemente estable. Aguirre observó el pecho de Elena subir y bajar con un ritmo que no correspondía a lo que veía. En un coma profundo, la respiración suele ser irregular, superficial, dependiente del tronco cerebral funcionando en piloto automático. Pero esto era diferente. Era como si el cuerpo respirara con propósito, no por reflejo. Era un silencio incompatible con el despertar. Un territorio del que nadie regresaba.
y sin embargo, vio un detalle mínimo que lo hizo detenerse. Un movimiento sutil en la garganta de Elena. No era deglución, no era tos, era algo más sutil. Un patrón respiratorio que cambiaba levemente cada pocos minutos, como si el cuerpo estuviera intentando recordar algo, como si estuviera buscando un ritmo perdido. Se inclinó más cerca. Observó los músculos del cuello. Había tono. No mucho, pero había. En un coma profundo, los músculos suelen estar completamente flácidos. Pero aquí había una resistencia mínima, una tensión que no debería existir. Verificó los reflejos tendinosos. Golpeó suavemente debajo de la rodilla con un martillo de reflejos. La pierna se movió. No fue un reflejo fuerte, pero tampoco estaba ausente. Repitió la prueba en el otro lado. Misma respuesta. El sistema nervioso periférico seguía respondiendo, aunque el cerebro estuviera en silencio. Si el cerebro estaba realmente apagado, esos reflejos deberían ser exagerados o ausentes. No deberían ser normales. No deberían sugerir coordinación. No deberían sugerir que algo más profundo seguía operando. Aguirre miró a las enfermeras. Ninguna decía nada. Todas habían visto suficientes casos como para reconocer cuando un paciente no tenía retorno. Y Elena, según todos los signos convencionales, no tenía retorno. Pero Aguirre había aprendido hacía mucho tiempo que el cuerpo humano no siempre seguía las reglas, que había territorios no mapeados, que la conciencia no siempre se comportaba como los libros decían. Decidió no rendirse. «Preparen la sala», ordenó con voz firme. «Nadie se va. Esta paciente aún tiene algo que decir». Las enfermeras se miraron entre sí. Una de ellas, la más joven, abrió la boca como para objetar, pero la cerró inmediatamente. Habían aprendido a confiar en Aguirre. Habían visto sus intuiciones ser correctas demasiadas veces. Movieron a Elena a una sala privada. Aguirre pidió mantas adicionales. Pidió compresas tibias. Pidió que mantuvieran la habitación cálida. No sabía exactamente qué estaba haciendo. No tenía un plan establecido, pero sabía que el cuerpo respondía al cuidado. Que a veces, cuando la medicina no tenía respuestas, la simple presencia humana podía hacer la diferencia. La noche avanzó. El viento golpeaba los vidrios con un sonido rítmico. Aguirre colocó compresas tibias en las extremidades de Elena. El calor mantenía la circulación activa. Sin flujo sanguíneo adecuado hacia las extremidades, el cuerpo comenzaría a sacrificar tejido periférico para preservar órganos vitales. Cada músculo, cada célula necesitaba oxígeno. Y sin movimiento, sin circulación forzada, ese oxígeno no llegaría. Reacomodó la cabeza de Elena sobre la almohada, asegurándose de que las vías respiratorias estuvieran despejadas. Observó su respiración como si pudiera descifrar un lenguaje oculto escrito en cada inhalación y exhalación. Pasaron 2 horas. Luego 3. Aguirre se sentó junto a la cama, tomando notas cada 15 minutos. Temperatura corporal, estable. Pulso, 60 latidos por minuto, constante. Respiración, 14 por minuto, regular. Reflejos pupilares, ausentes. Estado de conciencia, ninguno. Pero entonces, a las 2 de la madrugada, ocurrió. Elena movió un dedo. No fue dramático. Fue apenas un movimiento del índice derecho. 1 centímetro, quizá menos. Pero estuvo ahí. Aguirre lo vio claramente bajo la luz parpadeante de la lámpara. Se inclinó hacia adelante. Observó la mano. Esperó. 30 segundos. 1 minuto. Nada más. Pero había sido real. No era una ilusión. No era un espasmo muscular aleatorio. No como un espasmo. No como un reflejo. Fue un gesto lento y humano. Un gesto imposible. Las enfermeras entraron al escuchar a Aguirre moverse abruptamente. Vieron la expresión en su rostro. ¿Qué ocurrió? Movió un dedo. Respondió sin quitar los ojos de la mano de Elena. Las enfermeras se miraron con escepticismo. Los movimientos involuntarios eran comunes en pacientes inconscientes. Pero Aguirre sabía la diferencia. Había visto suficientes espasmos musculares como para distinguirlos de movimiento voluntario. No fue un espasmo. Fue controlado. Y entonces comprendió algo extraordinario. El movimiento voluntario requiere una cadena completa de eventos neuronales. Primero, una intención debe formarse en la corteza motora. Esa señal viaja por la médula espinal. Llega a las neuronas motoras. Finalmente activa las fibras musculares. Sin cerebro activo, esa cadena no debería existir.
pero el dedo se había movido, lo que significaba que algún circuito neural, en algún lugar profundo, seguía operando. Aguirre llamó el nombre de Elena cerca de su oído. Suave pero claro. Elena, Elena Márquez. ¿Me escuchas? Silencio. Los ojos permanecían cerrados. Las pupilas seguían sin reaccionar. Pero entonces, después de 10 segundos, Elena exhaló profundamente. No era un acto reflejo. La exhalación fue larga, deliberada, como un suspiro, como si algo dentro de ella hubiera escuchado y estuviera respondiendo de la única manera que podía. ¿Pero cómo responde alguien sin actividad cerebral? Aguirre volvió a auscultar el cráneo. Esta vez, con más atención. Cerró los ojos para concentrarse mejor. Y descubrió algo extraordinario. Había un sonido, muy tenue, casi imperceptible, pero estaba ahí. Un murmullo vascular mínimo, como si pequeñas áreas del cerebro estuvieran comenzando a recibir flujo sanguíneo nuevamente, como si algo se estuviera reactivando. Pero aquí estaba el verdadero misterio. El cerebro humano consume el 20% de todo el oxígeno del cuerpo. Después de minutos sin oxígeno adecuado, las neuronas comienzan a morir. Primero las más delicadas de la corteza, luego las estructuras más profundas. Después de horas, el daño debería ser irreversible, pero el flujo estaba regresando. Las células que deberían estar muertas no lo estaban. Verificó nuevamente los reflejos pupilares, todavía ausentes, pero cuando presionó levemente el esternón, Elena frunció el ceño, apenas 1 milímetro. Una contracción muscular tan pequeña que podría haberse perdido. Pero estaba ahí. El cuerpo estaba regresando. No de golpe, no siguiendo un patrón predecible, sino lentamente, selectivamente, como si estuviera decidiendo qué funciones reactivar primero. Y entonces, la vida respondió. La respiración de Elena no seguía un patrón autónomo normal. Aguirre lo había notado desde el principio, pero ahora lo entendía mejor. No era rítmica como debería ser si el tronco cerebral operara solo. Era como si cada respiración fuese decidida de forma individual, como si un mecanismo primario, anterior al pensamiento consciente, la estuviera guiando. Esto no es un reflejo, susurró. Esto es voluntad. Las enfermeras no entendieron. Para ellas, voluntad implicaba conciencia, implicaba un cerebro funcionando. Pero lo que Aguirre estaba presenciando sugería que la voluntad podía existir en niveles más profundos, que el cuerpo tenía formas de querer vivir que no requerían pensamiento. Aguirre trabajó durante las siguientes horas con precisión meticulosa. Aplicó compresas frías en la frente para estimular circulación cerebral. El frío causaba vasoconstricción temporal, seguida de vasodilatación reactiva. Un pequeño truco para forzar flujo sanguíneo hacia áreas dormidas. Elevó las piernas para favorecer el retorno venoso. Masajeó suavemente las extremidades para mantener el tono muscular. Cada intervención era un acto de esperanza disfrazado de protocolo médico. A las 4 de la madrugada, la rigidez del rostro cedió. La mandíbula de Elena, que había estado tensa, se relajó. Los músculos faciales comenzaron a mostrar pequeñas variaciones de tono. Las pupilas, antes completamente inmóviles, reaccionaron apenas 1 milímetro a la luz. No fue una reacción normal. No fue rápida ni completa, pero fue una reacción. Fue evidencia de que algo en el tronco cerebral se estaba reconectando, que el nervio óptico enviaba señales, que el mesencéfalo procesaba información, que circuitos neuronales básicos volvían a funcionar. Y entonces, a las 4:22 de la madrugada, Elena abrió los ojos. No fue dramático. No hubo música de fondo. Simplemente, los párpados se abrieron lentamente, como quien despierta de un sueño muy profundo. Los ojos estaban vacíos al principio. Las pupilas dilatadas miraban al techo sin enfocar nada, como ventanas a una habitación vacía. Luego, parpadearon. Una vez, 2 veces. Un gesto tan simple, tan humano, tan imposible. Aguirre sintió que el aire se detenía en la sala. Las enfermeras contuvieron la respiración. Nadie se movió. Ese día, la ciencia tembló. Los ojos comenzaron a moverse. Lentamente. Miraron hacia la izquierda, luego hacia la derecha, buscando, tratando de entender dónde estaban. ¿Qué había pasado? Elena, llamó a Aguirre suavemente. Elena, ¿me escuchas? Estás en el hospital. ¿Estás segura? Los ojos se movieron hacia la voz. No enfocaron inmediatamente, pero se movieron. Había intención.
Había respuesta. Había alguien ahí. Aguirre comenzó a trabajar con precisión renovada. Ajustó la posición de Elena para facilitar la respiración. Sostuvo su respiración en momentos críticos. Estimuló puntos sensoriales. Presionó suavemente las yemas de los dedos. Tocó el lóbulo de la oreja. Pasó una pluma por la planta del pie. Cada estímulo buscaba reactivar conexiones neuronales dormidas. Y cada intervención parecía seguida por una respuesta mínima pero real. Un movimiento de dedos. Una contracción muscular. Un cambio en el patrón respiratorio. Elena no despertaba porque su cerebro funcionara normalmente. Elena despertaba porque su cuerpo no había decidido irse. Porque algo más profundo que la conciencia había elegido continuar. A las 5 de la madrugada, las pupilas de Elena ya respondían a la luz con más claridad. No perfectamente, pero respondían. La diferencia entre luz y oscuridad era reconocida. El cerebro, o al menos partes de él, estaban regresando. A las 5:20, Elena intentó mover la boca. Aguirre se inclinó cerca. Y entonces lo escuchó. Un susurro, apenas audible. Una sílaba que sonó como un milagro. Aquí, una palabra. La primera palabra. La prueba definitiva de que había alguien ahí. De que Elena no era solo un cuerpo operando en piloto automático. Era una persona. Era una conciencia. Era una vida que había encontrado el camino de regreso. Aguirre la sostuvo cuando intentó levantar la mano. El movimiento fue débil, tembloroso, pero intencional. Elena estaba intentando alcanzar algo. Quizás solo quería confirmar que podía moverse. «¿Estás segura?», le dijo Aguirre con voz tranquila. «Estás en el hospital. Estuviste enferma, pero estás regresando». Elena parpadeó lentamente. Sus ojos ahora enfocaban mejor. Miraron a Aguirre con expresión confundida pero presente. Había reconocimiento. Había comprensión mínima. La respiración se hacía más profunda con cada minuto. Ya no era superficial. Ya no parecía automatizada. Era respiración consciente. Respiración que una persona elige hacer. El tono muscular regresaba. Aguirre levantó el brazo de Elena y lo dejó caer suavemente. No cayó como peso muerto. Hubo resistencia. Los músculos estaban comenzando a recibir órdenes del cerebro nuevamente. Nada tenía sentido para la neurología de su tiempo. En 1917, no había forma de explicar cómo alguien sin actividad cerebral detectable podía regresar. No había teorías sobre estados mínimos de conciencia. No había estudios sobre plasticidad cerebral extrema. Pero Elena estaba viva. Y estaba regresando. Cuando el amanecer iluminó las paredes húmedas del hospital, Aguirre se sentó en la silla junto a la cama y simplemente observó. Observó cómo respiraba con más fuerza. Cómo sus ojos seguían objetos en movimiento. Cómo intentaba hablar, produciendo sonidos que aún no eran palabras pero que claramente intentaban serlo. Comprendió algo que ningún libro podía enseñarle. El cerebro puede callar, puede apagarse, puede entrar en territorios tan profundos que ningún instrumento puede detectar actividad. Pero la vida, a veces, sigue hablando, en un lenguaje que no usa palabras, en un lenguaje que no requiere conciencia, en un lenguaje que opera en niveles tan antiguos que preceden a la evolución del cerebro mismo. Elena se recuperó lentamente durante las semanas siguientes. Al principio, solo podía permanecer despierta unos minutos antes de volver a un sueño profundo. Pero cada día ganaba tiempo. Cada día sus ojos enfocaban mejor. Cada día sus palabras eran más claras. Nunca recordó las horas en silencio. Para ella, era como si se hubiera quedado dormida con fiebre y hubiera despertado en el hospital. No había memoria del tiempo perdido. Era como si esas horas simplemente no hubieran existido para ella. Y Aguirre jamás publicó el caso. No porque dudara de lo que había visto, sino porque sabía que nadie lo creería. En 1917, la neurología era una ciencia joven, dogmática, convencida de que conocía los límites del cerebro humano. Pero escribió en su cuaderno personal: «Vi a una mujer sin actividad cerebral. Decidí regresar. No puedo explicar el mecanismo. Solo puedo registrar lo que vi. Un cuerpo que se negó a rendirse. Una vida que operó sin las estructuras que creíamos esenciales. Una conciencia que encontró el camino de regreso desde un lugar de que nadie debería poder regresar». Cerró el cuaderno y lo guardó en el cajón más profundo de su escritorio, junto a otros casos inexplicables. Junto a otros momentos en que la medicina había sido humillada por la vida. Décadas más tarde, cuando los electroencefalogramas se volvieron comunes, los estudios comenzarían a hablar de actividad mínima subcortical,
de conciencia residual, de redes neuronales profundas operando en silencio. Se descubriría que el cerebro no es un órgano que simplemente se enciende o se apaga. Es un sistema de capas, de niveles, de circuitos redundantes que pueden mantener funciones básicas incluso cuando las áreas superiores están en silencio. Lo que Aguirre había visto sin tecnología, otros lo confirmarían con máquinas. Pero en 1917, todo quedó guardado en una página. Elena Márquez vivió 42 años más después de aquella noche. Se casó, tuvo 3 hijos, trabajó como maestra en una escuela rural. Vivió una vida completamente normal, sin secuelas neurológicas detectables. Nunca supo cuán extraordinario había sido su caso. Cada año, en febrero, le enviaba a Aguirre una carta breve. No decía mucho, solo, gracias por no rendirse. Y Aguirre guardaba cada carta como evidencia, no de su habilidad médica, sino de algo más profundo, de la capacidad de la vida para persistir contra toda lógica, de la existencia de mecanismos de supervivencia que operan más allá de la conciencia. Cuando Aguirre murió en 1952, dejó instrucciones de que su cuaderno fuera donado a la biblioteca médica de la universidad. Quería que futuras generaciones leyeran esos casos, no para que los creyeran necesariamente, sino para que recordaran que la medicina no tiene todas las respuestas, que el cuerpo humano guarda secretos que la ciencia apenas comienza a descubrir. El cuaderno permanece ahí, en archivos históricos que pocos visitan. El caso de Elena Márquez ocupa 3 páginas escritas con letra clara y meticulosa. No hay fotografías, no hay registros oficiales, solo palabras. Palabras que describen un fenómeno que la neurología de 1917 no podía explicar. Porque la verdad es simple y aterradora al mismo tiempo. No entendemos completamente qué es la conciencia. No sabemos dónde reside exactamente. No sabemos cómo emerge de las conexiones neuronales. Y no sabemos qué pasa cuando parece apagarse. Elena Márquez sugiere que hay algo más. Que hay niveles de existencia que operan debajo de la conciencia. Que hay una voluntad celular, molecular, que trasciende pensamiento. Que el cuerpo tiene una inteligencia propia que no requiere mente para manifestarse. Y que a veces, cuando todo parece perdido, cuando el cerebro cae y la persona desaparece, esa inteligencia profunda decide que no es momento de irse. Decide que hay más vida por vivir. Y encuentra el camino de regreso, paso a paso, neurona a neurona, hasta que la conciencia vuelve a emerger como luz después de la oscuridad más completa. Archivo anatómico, donde la medicina revela sus secretos.